Quienes estamos aquí presentes somos parte de un equipo amplio y multidisciplinario que tiene que ver con el cumplimiento de una ley nacional, que es la 25743, de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico en el ámbito nacional. Nosotros somos el órgano de aplicación en la ciudad de Buenos Aires. En este contexto se desarrollaron trabajos arqueológicos en un sitio muy importante y relevante de los últimos años, que es Moreno 550, que está asociado con la presencia de la familia Escurra, de la presencia de la familia de Rosas, la gobernación de la provincia de Buenos Aires en sus años hasta que se trasladan al viejo caserón de la zona de Palermo, y que culminó siendo el edificio de correos y telégrafos. Dentro de este marco se hizo arqueología, y en el mismo se rescató una amplia cantidad de materiales, y dentro de ese vasto registro, Mario lo que va a hacer a continuación es analizar lo que tiene que ver con los restos orgánicos. Mario. Bueno, el sitio es claramente, es un sitio de élite, o sea, Rosas era un hombre muy rico y era una de las familias más importantes que en aquellos años, en la primera 50 años del siglo XIX, vivían en Buenos Aires. El material que aparece actualmente alcanzó más o menos en material óseo, que son parte de los restos orgánicos, unos 10.000 restos, y lo seguían los restos botánicos en menor cantidad, porque en general arqueológicamente con el tiempo son los que se deterioran y terminan por desaparecer. Salvo lo único que se conserva más son los carozos o duraznos en particular, perdón, los carozos y semillas, en particular lo que abundaba mucho eran carozos de durazno. Y esto por una razón, no solamente porque el durazno era la fruta que se comía, sino que alrededor de Buenos Aires en aquellos años se habían plantado miles y miles de árboles de durazno con el objetivo de obtener leña para las casas de Buenos Aires. Buenos Aires se funda en un lugar donde no había bosques ni árboles, había solamente en la parte norte por San Isidro algunos montes de tala y nada más, y el hecho de tener que utilizar para sus comidas combustible era un problema serio. En primer lugar diríamos que en Buenos Aires, desde su fundación, partieron que hubo dos ejes fundamentales gastronómicos que están relacionados con dos ámbitos que rodeaban a la ciudad de Buenos Aires. Esos dos ámbitos enormes eran el Río de la Plata hacia el este y hacia el oeste la inmensa llanura argentina. ¿Y por qué? Fueron fundamentales en la gastronomía a lo largo de todos los siglos hasta incluso el XIX. Era, por un lado, brindar pescado en el Río de la Plata, que en el caso nuestro, por ejemplo, en Moreno 550, hemos podido determinar 15 especies distintas, entre ellas algunas que son notables, como el pacú, por ejemplo, que es un animal que tiene dientes muy grandes, y además recalcar que apareció corvina negra y rubia. Estas dos especies son de mar. Se sabe que la corvina rubia ingresa en el Río de la Plata cuando comienza el verano, es decir, en diciembre, pero en cuanto a la corvina negra no, lo cual es un caso raro que apareció y que no tenemos. Y por el otro lado, el ámbito de la llanura fue la que posibilitó la cría del ganado vacuno. Se formaron, cuando se funda Buenos Aires, se formaron las primeras estancias con un arreo importante que se hizo de ganado vacuno y caballos que se trajeron desde Asunción antes que se fundara, antes que llegara el propio Garay, con lo cual cuando llegó ya estaban las estancias funcionando y lo cual ya tenía asegurada la provisión de carne por un lado y la pesca por otro lado. Quizá, sabiendo lo que había ocurrido en 1536 con la primera fundación, la que hizo Mendoza, que la gente tuvo un problema muy grave de alimentación y que mucha gente murió justamente por no tener vituallas, murieron de hambre directamente, y que ese fue uno de los problemas que determinó el abandono de la ciudad en aquel momento. Pero la ciudad se volvió a refundar por razones estratégicas, era el flanco sur de América e importaba defenderlo de ataques de países europeos, más que todo pensando en las minas de plata de Potosí y la gran riqueza que se extraía en aquel momento. Bueno, pero pasando a lo concreto, que era el análisis del material,
Ya hemos dicho entonces que lo que predomina netamente en Moreno 550 es la carne vacuna, que era el consumo habitual de todas las clases sociales de Buenos Aires. Y le siguió, por supuesto, la cantidad de pesca. Pero también están aquellas que nosotros llamamos consumos de élite, o sea que solamente las familias grandes o importantes, porque podían comprarlo y tenerlo, que es el consumo, por ejemplo, de perdices, por lo general que se preparaban escabechada, también la presencia de otro pescado que no es de río, justamente, que es el bacalao. El bacalao que venía seco, como nosotros lo hemos conocido, que aún hoy en día se vende para Semana Santa, y que venía de España y que, por supuesto, el costo no era el que la gente común podía llegar a comprarlo. Pero para darles una idea de lo barato que podía ser estos dos elementos fundamentales de la gastronomía, como la carne vacuna y el pescado, diríamos que en la calle lo que se vendía para la gente común que caminaba y que quería alimentarse, especialmente donde estaba la gran feria de Buenos Aires, que era en la Plaza Mayor, hoy Plaza de Mayo, se vendía pescado frito, que vendían las mujeres afros que lo tenían ahí, y que con una moneda de 3 centavos uno podía comprar una pieza y comerla. En cambio, la carne vacuna también era muy, muy barata. Para darles una idea, diremos que, por ejemplo, con lo que costaba un kilo de yerba en aquel momento, se podía llegar a adquirir algo así como 10 kilos de carne. Hoy en día, con un kilo de yerba, creo que no compramos ni medio kilo. También hay algunos otros elementos que son importantes para mencionar, como por ejemplo entre los malocológicos, se encontraron restos de caracoles terrestres, marinos, e incluso entre las valvas encontramos valvas que no son americanas, son del Mediterráneo, que es Sí, unas vieiras. las vieiras, una vieira que fue identificada por expertos y que totalmente corresponde a otra área. Esas son las cosas que aparecen siempre arqueológicamente, que siempre me quedan algunas sin explicar. En este caso, bueno, podemos hacer conjeturas, pero no sabemos por qué esto aparece. También hay ausencias, por ejemplo, entre las aves, lo que se comía habitualmente entre las élites de Buenos Aires, básicamente eran pichones de paloma. En el caso de Moreno 550 no aparecieron pichones de paloma, sí aparecieron las costumbres de gallinas, pescado y también la presencia del pavo, que es un animal que se acostumbraba prepararlo de una forma especial y comerlo en circunstancias también especiales. También hay algunas cosas también que han aparecido, algunos otros elementos entre las aves, como por ejemplo 2 tipos de gallareta, que probablemente no eran de consumo, pero estaban ahí, a lo mejor se llevó para darle de comer a animales domésticos, porque hemos encontrado también restos de canes, o sea, canis familiares, o sea, perros, y también el sitio de Buenos Aires que tiene más presencia de gatos. Una cosa sumamente rara, porque en general el gato no era un animal doméstico en las épocas coloniales y las postcoloniales inmediatas. Y también mencionar que la presencia también de patos silvestres que probablemente se cazaban y eso sí podían entrar en el tipo de la comida. Esto es una visión rápida, digamos, de lo que podía llegar a ser el consumo de una familia de élite en Buenos Aires, por supuesto con el agregado de los otros elementos que ingresaban en la comida, el caso de verduras, el caso de pasteles que se hacían, en los cuales intervenía otra cosa. Y finalmente, digamos, para agregar en las comidas de aquella época, todo lo que constituía los temas de dulces, con los cuales los porteños eran muy afectos. Apareció un resto de tortuga. Eso es bastante raro. Sabíamos que la tortuga pudo haberse consumido, dado que, por ejemplo, en el primer libro de cocina que se publica en Buenos Aires, la cocina ecléctica, aparecen dos recetas de gente de Buenos Aires, y en ese recetario de este libro aparece una receta de sopa de tortuga y de comida de tortuga.
Pero hay otra cosa más con la tortuga. Las tortugas se utilizaban para colocarlas en el fondo de los aljibes, para mantenerlos limpios, probablemente de verdino o algo así por el estilo. Y era una costumbre bastante difundida. Incluso hasta hay un detalle, hasta el propio Borges, en sus conversaciones registradas en el libro de Pescovich, menciona: fuimos a vivir a la casa de nuestra abuela y en el aljibe había una tortuga. Entonces tomábamos agua con tortuga. Pasamos entonces, ahora sí, a lo que comentaba Horacio, que es la presencia de instrumentos hechos con el material óseo de desechos de comida. También utilizaron muchos restos de pescado, aunque parezca mentira, muchos huesos de pescado son excelentes para distintos usos, y prácticamente también, por ejemplo, de ovinos hay algunos restos. En general lo que predominan son los punzones, algunas como agujas, como para tejer, y lo más interesante son unas agujas que probablemente pensamos que se utilizaban para coser con cuero. Son muy duras y se trata de rayos pectorales de un pescado, el armado, que viene con unas espinas muy agudas, pero que tiene un agujero en un extremo, el cual se le sacan todas las partes punzantes y se convierte en una perfecta aguja. Hay un par de ellas muy bien terminados y 2 o 3 también en construcción. Bueno, esto un Mario, poquito ya... había un elemento muy particular que tenía su nombre instalado en el mismo elemento, ¿no? Está bien, eso es otro detalle interesante, pero ya que corresponde no a la época digamos, de Rosas que vivió, o de la familia que quedó ahí, porque en 1852 conocemos que a raíz de la batalla de Caseros, Rosas terminó abruptamente su periodo y emigra a Europa, y concretamente a Inglaterra. El sitio que quedó abandonado, pero inmediatamente después fue utilizado como oficinas para el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y acá aparecen varios instrumentos mango que tenían escrito lo que era, algo que es rarísimo en arqueología, encontrarse con un objeto que diga soy tal cosa. Esto decía que eran cepillos o typewriter brush. ¿Qué significa esto? Cepillos para limpiar los tipos de máquinas de escribir. Es decir, las oficinas que había a fines ya del siglo XIX utilizaban máquinas de escribir que empezaron a utilizarse justamente para esa época. Y aparecieron varios de estos, hechos todos en hueso, pero perfectamente hechos. Y incluso yo personalmente en mi propia casa tenía uno de estos, de una máquina de escribir que era de mi padre, tenía uno de estos cepillos. Mario, viniendo hacia aquí, me habías mencionado algo respecto a la carne, en este sitio la alta representación de carne vacuna, y vos me habías mencionado del bajo costo que tenía la carne vacuna y la habías comparado con otro tipo de producto de uso cotidiano. Por eso es interesante mencionar ese dato que realmente hoy parece algo curioso, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la carne era sumamente barata. Incluso, a ver, le voy a comentar 2 o 3 detalles que ocurrieron para notar de que la carne realmente era muy barata. A fines del siglo XVIII, 1790 y tanto, uno con Caloncorvo, que fue un enviado del gobierno de España para hacerles controles, comenta algo que vio cuando fue al matadero más importante, que era el Matadero del Sur. Encuentra entonces, aparte de las observaciones que dejó sobre el matadero en sí mismo, ve una carreta que viene cargada con medias reses ya despostadas, preparadas para la venta, y lo ve avanzar hacia la ciudad de Buenos Aires. El Matadero del Sur está hoy en día lo que podríamos mencionar la zona de Parque Patricios, más o menos, para que ustedes se ubiquen donde está la cancha de Huracán, más en concreto. ¿Y qué ve? Que se cae media res a la calle, es decir, al sendero donde venía la... Entonces, solícitamente se acerca al carretero y le dice, se le cayó una media res. Ah, sí, no importa, y siguió de largo. Y esto no era una cosa normal. Posteriormente,
a 1830, 1837, por ejemplo, Scarlett Campbell, un viajero inglés, no un viajero inglés, sino un enviado del Foreign Office, observa lo mismo y 2 o 3 más dejaron también, bueno, es decir, en aquellos momentos, por ahí, interesaba más como precio el cuero de un vacuno que la carne en sí mismo. Y me habías comparado con el precio de la yerba. Claro, lo habíamos comparado con la yerba costaba en reales, casi 2 reales, y la carne en realidad, para también una cosa curiosa, no se vendía por kilo, se vendía por trozo. Uno iba y compraba un pedazo de carne. Uno elegía, decía, bueno, quiero tal cosa, le cortaban el trozo y aproximadamente le cobraban lo que salía ese trozo de carne. Recién en 1867 la Municipalidad de Buenos Aires obligó a vender por kilo, lo cual provocó una especie de protesta general, tanto de vendedores como de compradores, que se negaban a seguir la norma que se les exigía. Pero se mantuvo y hoy en día, hasta el día de hoy, seguimos comprando por kilo. Y la forma de... Hay una cosa interesante para mostrar cómo era el carnicero que trabajaba en la feria en la Plaza Mayor, por ejemplo. Es decir, había 2 maneras, en la feria o los carros, los convoyes que se recorrían y vendían la carne en forma ambulante. Acá hay un dibujo que se conoció hace relativamente poco, una serie de dibujos de un viajero que no se sabe bien quién fue, porque no se conocieron los datos, de fines del siglo XVIII, 1790 y tanto, donde dejó una serie de dibujos y litografías sobre costumbres de Buenos Aires y los alrededores también de Buenos Aires, las zonas rurales. Y acá se ve un carnicero en acción. ¿Cómo trabajaba el carnicero? Tiraba sobre el suelo un cuero de vacuno. Sobre ese colocaba un pedazo de carne y con una hachuela cortaba los trozos que le solicitaban los que venían a comprar. Y acá, imagínense, en el suelo, cuando llovía, había barro, el hacha a veces se deslizaba y dejaba tajos en el cuero, con lo cual el cuero no estaba totalmente limpio, estaba manchado además con sangre. O sea, desde el punto de vista higiénico, era algo que realmente a los viajeros que dejaron escrito sobre cómo era la venta de distintas cosas en la Plaza Mayor, les sorprendió muchísimo ver el estado, digamos, en que se vendía y se cortaba la carne. Y el dibujo está con 2 personas, un muchacho y una muchacha, afros, los esclavos, que estaban llevándose uno un pedazo de carne y otro comprando. La ciudad vivía entonces, no se olviden, en Buenos Aires había esclavos. En 1810, cuando la población tenía 40.000 habitantes, el 25% eran esclavos afros, más los que había liberados, porque se liberaban por diversas razones, de mulatos y mestizos también que vivían en la ciudad de Buenos Aires. Mario, entre lo que nos cuenta el registro arqueológico, por un lado, que fue lo que detallaste recién, y los conocimientos históricos que vos disponés también, o información de otros sitios, imaginándonos una mesa dentro de la casa de la familia Escurri Rosas, 2 familias de tradición y de élite, ¿cómo nos podrías contar o imaginar que sería una cena común dentro Bien. de este ámbito? Bueno, la cena común está relacionada ya con otra parte de la gastronomía, que sería la forma en que se cocinaban los ingredientes. Eso está relacionado con el recetario, que se iba trasladando en forma oral o escrita, porque apareció un libro también de recetarios en 1836 en Buenos Aires, 1834, que es copia de uno español. Pero por lo general la comida siempre comenzaba con ¿qué? Con la sopa. Esa sopa que se mantuvo, una costumbre que se mantuvo buena parte del siglo XX, pero que hoy en día prácticamente está perdida, era la sopa que provenía del puchero, que era la otra comida importante en la cual intervenía el vacuno, aunque había pucheros también que se hacían con cerdo y cordero, pero el más importante de todo era el puchero importante, que era con carne y algunas verduras, y eso era lo que se incorporaba entonces como comida. Fíjense que ese puchero era de todas las clases sociales, pero había 2 tipos de puchero, el de la gente rica, el de la gente pobre. El de la gente rica tenía la carne vacuna más algo más que se agregaba,
una gallina por lo general, se agregaba también algunos vegetales como zapallo, siempre acelga, como dice algunos historiadores de aquella época, y además se le agregaba arroz a veces al puchero. O sea que ya se preparaban, la sopa ya estaba preparada. No he mencionado dos artículos, porque generalmente se agregaban poco, pero el choclo también se podría agregar, y papa raras veces. ¿Y saben por qué? Porque en la ciudad de Buenos Aires, en los alrededores, donde estaban las quintas que tenían generalmente la gente de élite, todos tenían una chacra o quinta, la papa no crecía. Es un tipo de terreno un poco arcilloso que determina que la papa crece del tamaño de una cereza nada más, con lo cual no había papas. Sin embargo, habitualmente se vendía papas. ¿De dónde? A ver, veamos una cosa que aparece en la Gaceta Mercantil de Buenos Aires en 1836. Aparece una noticia de Coulan, que era uno de los ingleses, que era un hombre de negocio y que tenía comercio importante, y dice: tenemos papas frescas recién llegadas de Inglaterra. Venían de Inglaterra y de Francia las papas. O sea que hasta que no hubo transportes rápidos que llegaran las papas del norte o del oeste, de la zona más arenosas, porque las zonas del sur de Buenos Aires, donde hoy en día son zonas paperas, estaban muy lejos y era zona controlada por el mundo indígena, hasta que no hubo lo que se llamó la conquista del desierto, la papa no era una cosa de costumbre en Buenos Aires. Era suplida por la batata y básicamente por otro tipo de tubérculos muy conocidos que había en la zona, que la mandioca, y eso sí que estaba presente. Y luego podía haber otra serie de comidas, el vacuno podía intervenir en distintas preparaciones. Mansilla nos comenta, por ejemplo, la bisteca. ¿Qué era la bisteca? Era la carne vacuna frita en grasas, que era la forma de cocinar. El aceite no se utilizaba en aquel momento, no existía el aceite común que tenemos hoy en día, de girasol, por ejemplo. Y sí había aceite de oliva, pero era muy caro, venía de España y se utilizaba únicamente en todas las clases sociales altas, básicamente, que lo compraba para las ensaladas. Pero se usaba de una forma distinta que en la actualidad. Se ponía muy poco aceite y mucho vinagre, al inverso de lo que sucede hoy en día. Había toda una serie de comidas más que se podían agregar, los cocidos, que eran todos cocidos, que deben ser guisados, son, diríamos lo que sea, donde usaba carne vacuna. Y una cosa interesante, por ejemplo, del vacuno, que se utilizaba de la parte interna de los animales. Los sesos y la lengua eran dos platos comunes que aparecían. En cambio, por ejemplo, riñones, hígado, bofes, eso no se utilizaba y se tiraba. Sí, la molleja, que era entre paréntesis un plato predilecto de Rosas, según cuenta su sobrino Mansilla, eso sí se utilizaba. Los sesos se preparaban generalmente con un agregado de panceta, se hacía un saltado y se comían de esa manera. Y también, sin embargo, por ejemplo, había una comida que era especial, la chanfaina. ¿Saben lo que es la chanfaina? Es un preparado que se hacía con sangre de cordero y con la parte interna del cordero, riñones, hígado, etcétera, y se preparaba una comida muy especial que yo la he probado y es realmente sumamente sabrosa, y acá particularmente estaba en Buenos Aires, ¿sí? Mario, ¿y pollo y gallina se han encontrado? ¿Cómo se consumía en esa época? Bien, la gallina prácticamente se consumía hervida, casi siempre, y el pollo fritos. En general se comía frito con grasa, por supuesto, con distintos condimentos, que realmente se le ponía mucho azafrán. Y una cosa curiosa que se comía también, el cual eran afectos en aquella época, eran las patitas de cordero. Las patitas, que son la parte inferior, digamos, de los animales, los que nosotros conocemos como los metapodios, se utilizaban, servían con azafrán. En general se le colocaba, era un condimento que se utilizaba muchísimo, y se preparaba esas patitas de cordero, como un entremés que se comía y que era habitual. Por ejemplo, aparentemente lo que encuentra también Mansilla, el sobrino que ya dijimos de Rosas,
también eran predilectos de Rosa, un plato predicto. Y efectivamente, entre los restos óseos que tenemos de cordero en el sitio de Moreno 550 aparecen muchísimos metapodios que son realmente los restos de ese tipo de comida. O sea que ahí podemos deducir un tipo de comida. También hay algunos otros elementos que podemos observar en los huesos para poder determinar si fueron hervidos o cocidos de otra manera. Se comía también la comida asada. También se comía, por supuesto, la carne vacuna. Y una forma curiosa de comer churrasco, una carne como nosotros habitualmente comemos hoy en día, y que lo menciona justamente en la cocina ecléctica, era directamente cocinar la carne sobre las brasas. Esa es una forma de cocinar que era para hacer el churrasco. A mí me llamó poderosamente la atención ese tipo de forma de comer, digamos, de preparar la carne vacuna, y en una oportunidad me compré, es decir, ahí se menciona que la carne debía tener un espesor de 3 centímetros, así que me hice hacer un corte importante en aquel momento en la carnicería de carne y lo sometí a ver cómo era el asado hecho sobre las brasas, o sea, unas brasas bien prendidas, sopladas para que no tuvieran ceniza, coloqué la carne. Y efectivamente la carne se cocina relativamente rápido, enseguida cambia el color, la parte superficial, hay que darlo vuelta enseguida y sacarla relativamente rápido, se la limpia un poquito que puede quedar algún resto, pero queda, y les anticipo, era un manjar. ¿Por qué? Porque conserva totalmente el jugo de la carne. O sea, al que le gusta la carne jugosa, no hay forma para comerlo mejor que hecha a las brasas. Y esa era una forma en la cual se comía. Y también se menciona que probablemente en Moreno 550, por detalles de un historiador, se podía haber llegado a comer el famoso asado con cuero, que era otra de las tradiciones de la forma rural de comer la carne vacuna. Mario, conforme a las evidencias, muchas seguramente no se preservan, ¿qué indicadores tenemos de consumo de verduras o frutas? Bueno, en realidad, por ejemplo, en general en este sitio lo que aparecen son semillas de cucurbitácea, o sea, de zapallos, de distintos zapallos, también eso incluye las sandías y melones, eran, entre paréntesis, los melones que se producían en las chacras alrededor de Buenos Aires eran famosos, ya desde el siglo XVII se menciona a los melones como particularmente muy sabrosos. Lo comenta un vasco francés que dejó unas memorias, Aquaret de Agoscay, que dejó unas memorias de su viaje de 1867 que hizo en Buenos Aires. También, bueno, todos los tipos de verduras que nosotros conocemos se plantaban en las chacras esas que había cerca de Buenos Aires y se vendían, por supuesto, ahí estaban la selga, que era muy común, repollo, todo ese tipo de verduras que eran comunes, que se agregaba, y por supuesto el choclo también. Dicen que en la época, lo comenta por ejemplo Calzadillo, un personaje del siglo XIX que tiene un hermoso libro donde menciona muchas cosas de comida, el libro Las Beldades Porteñas de mi Tiempo. Ahí menciona que un manjar especial lo que constituía el pastel de choclo. Pastel de choclo que sea, y otra cosa que se comía también importante, que está relacionada con vegetales, era la carbonada de zapallo. Y también se encontraron nueces y dátiles. ¿Era común el consumo en esa época? Sí, lo que era consumo, sí, digamos, hay también maní que se consumía, que apareció también acá en este sitio, aparecieron cáscaras de maní, que es una cosa, y apareció curiosamente también los restos completos de un coco. O sea, un coco que se consumió. Y en realidad el coco por supuesto no se produce acá, pero ponía de Brasil, con el cual había contactos fluviales y probablemente se hacían cocadas o cosas hechas con coco, que la gente era muy afecta a comerlo, así que aparecieron esos restos, aparecieron restos de cáscaras de nuez también, semillas de higo, semillas de uva. Entre paréntesis, la casa de Moreno 50 hay detalles históricos de la época. Había un parral muy importante, que era costumbre que en los patios hubiera, y parece que el propio Rosas era muy afecto a las uvas que se producían
en su propio parral de la casa. Digo propio porque a pesar de ser la casa de la suegra, él terminó comprándola en 1837 y incluyéndola entre su patrimonio, que era enorme. Lo que tiene de particular es la enorme riqueza de material que hay, no solamente en cuanto a los restos orgánicos, que son el sitio más importante y más completo en cuanto a material que hay de todos los que yo he trabajado en la ciudad de Buenos Aires, y yo he analizado, tenido a mi cargo analizar más de 30, y conozco además de los detalles de algunos otros que colegas también han trabajado, y yo diría que es el más completo en cuanto a información que tiene, salvo esa ausencia rara de los pichones de paloma, pero tampoco aparecen restos de otros aves pequeñas, como que comenta Mansilla, que se comían como pichones de loro y de lechuza, que los consideraba bocato di cardenales. También se comían chorlitos y becasina, o sea que era una costumbre de comer aves de caza, digamos, o silvestres, dentro del recetario que había. El recetario era mucho más amplio, también por supuesto se comían albóndigas, que era otra cosa que se comía de carne, que era habitual. En cambio, olvídense, milanesas no había. En cuanto al registro de los restos orgánicos, podemos afirmar, si no supiésemos quiénes vivieron ahí, que realmente fueron alimentos propios de familia de élite. Sí, que son alimentos de una familia de élite, absolutamente se destaca, netamente lo podemos afirmar, que era un ejemplo, digamos, de lo que podía comer una familia que tuviera recursos como para poder, el hecho de que apareció. Bacalao es el primer sitio que apareció restos en Buenos Aires, por ejemplo, para mencionar. No lo habíamos encontrado nunca en Buenos Aires. Sí en San Isidro, en la casa de Alfaro, pero acá en Buenos Aires no conozco otro sitio donde haya aparecido. Está bien, recordemos que el bacalao viene en realidad ya la pieza casi sin restos óseos, pero tiene espinas especiales que los expertos pueden reconocerlo. Desde ya aclaramos que ha sido un colaborador muy importante con todos nuestros trabajos, Sergio Bogan, que es un experto en restos de pescado, al cual siempre consultamos y al cual siempre llegamos, un gran amigo y alguien al cual tenemos, creo que casi todos, un gran aprecio. ¿Restos de perdices hubo? Hay dos tipos de perdices. La perdiz común, la chica, la colorada, que los que son cazadores saben que son el bocato di cardenales realmente entre las perdices. Y curiosamente, por primera vez también, no hay otro sitio que yo lo recuerde de Buenos Aires, aparece la grande, la bataraza, la copetona, que es más, que en realidad en la provincia de Buenos Aires está más al sur. Pero recordemos que Rosas tenía estancias que él recorría, que fue a visitar, están, que todavía en algunas partes están en monte, por ejemplo, era una zona donde podía ver ese tipo de... Y probablemente quizá debe haber cazado o traído algunos restos de ese tipo de perdiz, y por eso que aparecieron en este sitio. Otra de las características. Y por supuesto, esto es nada más que nos hemos referido al sitio en forma especial, nada más que los restos orgánicos. Que por suerte hemos formado, y esto lo quiero decir, un equipo de trabajo realmente muy bueno, muy solidario entre todos nosotros, y que puede llevar a cabo todas las tareas que puede exigir todo lo que sea el cuidado del patrimonio gastronómico que rescatamos en la ciudad de Buenos Aires. Buenísimo, Mario. Bueno, te agradecemos mucho y finalmente lo que es interesante es que todos estos restos seguramente se van a exhibir en el Museo de Sitio que va a haber próximamente en este mismo lugar, ¿no? En Moreno 550. Bueno, muchas gracias, Mario. De nada.